Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy os voy a hablar de algunos alimentos prohibidos, o diríamos desaconsejados, antes de entrenar. Cuando hablamos de conveniencia de la ingesta o no conveniencia de la ingesta de algunos alimentos, como es este caso, antes de los entrenamientos o de las competiciones, evidentemente nos vamos siempre un poco al extremo, ¿no? A veces un consumo bajito, moderado de algunos de estos alimentos no nos van a suponer, vamos a decir, un efecto negativo evidente en un entrenamiento, pero igual sí podrían ser la clave para mejorar el rendimiento en una competición. En este caso estamos en el no, es decir, no ingerir estos alimentos, igual me resulta un punto clave para mejorar mi competición en un momento determinado. Claro, ¿qué ocurre? Que si yo tengo un hábito o una costumbre de consumo de alguno de estos alimentos antes de mis entrenamientos, no voy a poder evitarlos antes de una competición. ¿Por qué? Porque es un hábito o una costumbre. Podríamos decir que igual en un momento determinado dices, oh, me sube un poco el ánimo o me reduce la percepción de cansancio, de fatiga, pero que en realidad no son beneficiosos. Y vais a ver el efecto o por qué realmente no me conviene ingerir estos alimentos antes, insisto, antes de los entrenamientos o su equivalente, antes de una competición. En primer lugar, tendríamos las bebidas carbonatadas, bien refrescos o gaseosas, bueno, la versión que vosotros queráis. Es algo muy habitual que se toma en muchas ocasiones antes del ejercicio físico, especialmente cuando son azucaradas y, bueno, podríamos decir que incluso de cola por el efecto también de la cafeína, pero que no nos resultan beneficiosos porque primero nos aportan una energía muy rápida y muy poco sostenida, es decir, un chute de energía cuando empiezo el entrenamiento que al cabo de un ratito, ¡pum!, lo he quemado y me empiezo a cansar con más facilidad porque no tengo esa energía sostenida. Además, ese gas que se genera no es un agua con gas, que tiene el gas de manera natural y que podría resultarnos beneficioso. En este caso, el gas de esas bebidas carbonatadas nos puede empeorar las sensaciones gastrointestinales mientras hacemos ejercicio físico. Y, por ejemplo, en ejercicio de carrera o en ejercicio de levantamiento de peso, nos puede generar una mayor sensación de tener gases circulando por nuestro sistema digestivo, algo que resulta especialmente incómodo, sobre todo cuando vamos o estamos entrenando con alguien más. Por lo tanto, vamos a tratar de evitar el consumo de esas bebidas. Si necesitáis o queréis tomar algo, una bebida, por ejemplo, que os aporte así como digo, un extra de energía, aunque sea momentánea, mucho mejor tomaros un zumo de naranja o aún mejor una pieza de fruta, como puede ser un plátano, antes de esos entrenamientos, que os van a dar una energía mucho más sostenida a lo largo del entrenamiento. En segundo lugar, como alimento prohibido o poco aconsejado antes de entrenar, tendríamos los frutos secos. Estoy hablando de un alimento saludable, recomendado por supuesto para deportistas por su efecto antiinflamatorio principalmente, pero es un alimento rico en grasas, por lo tanto difícil de digerir, del cual no vamos a obtener ningún nutriente beneficioso durante la práctica deportiva, sí posteriormente, pero claro, si yo me tomo esos frutos secos justo antes de entrenar, imaginaros que me tomo 2 nueces, no voy a notar nada porque es una cantidad pequeña, pero imaginaros que me tomo un paquete de cacahuetes. Pues entonces, en ese caso, igual sí que empiezo a notar los efectos de esa digestión
un poco más lenta que me va a entorpecer el rendimiento deportivo. ¿Por qué? Porque esa digestión lenta va a hacer que mi estómago necesite muchos recursos más de los habituales para digerir esos alimentos, es decir, sangre que tiene que ir a llevar allí las sustancias necesarias, que no va a ir a mis músculos y por lo tanto me va a limitar la capacidad o el rendimiento deportivo. En tercer lugar, tendríamos los alimentos con demasiada cantidad de fibra, por la razón muy parecida, porque requieren una alta demanda digestiva, vamos a decir, de nuestro sistema digestivo, que siempre va a competir por mi sistema muscular, que es el que necesito a pleno rendimiento cuando estoy haciendo ejercicio físico. ¿Cómo podemos o qué alimentos podrían incluirse en ese, vamos a decir, alimentos altos en fibra antes de entrenar? Por ejemplo, un recurso fácil de incluir carbohidratos y proteínas, por ejemplo, antes de entrenar puede ser un bocadillo. Si yo el bocadillo lo pongo de un pan negro de centeno altísimo en fibra, ¿qué pasa? Pues que tengo una peor digestión, no van a llegar esos carbohidratos apenas a mejorar mi aporte de energía y sin embargo, si yo me tomo un bocadillo de pan blanco, voy a obtener más beneficios que si lo tomo de pan integral. Evidentemente, esto puede parecer una exageración porque actualmente los panes integrales o muchos de los panes integrales que podemos conseguir comercialmente no tienen tanta cantidad de fibra como podríamos esperar, pero en este caso, bueno, pues podrían entorpecer, como os digo, ese proceso digestivo y ralentizar esa absorción también de esos carbohidratos que me proporcionaría, en ese caso el pan, como fuente de energía. Y algunos diréis, no, que el pan es malísimo. Depende. También la pasta, por ejemplo, es malísima para las personas que tienen celiaquía y es buenísima para los deportistas de resistencia. Es decir, todo es relativo. Y un buen bocadillo antes de entrenar puede resultar un recurso muy fácil si lo tomamos con tiempo suficiente, tampoco en la puerta del gimnasio o al salir justo a correr, pero sí nos puede proporcionar suficiente energía durante ese periodo de entrenamiento. Fácil digestión, energía también mantenida, sostenida en el tiempo. Así que evitamos el exceso de fibra y favorecemos esos carbohidratos que nos ayuden a obtener más energía. Y ahora vamos ya con algún recurso de esos fáciles y rápidos que suelen utilizar muchos deportistas, las barritas. En este caso deberíamos evitar el consumo de barritas proteicas. Tendríamos que utilizar aquellas barritas más ricas en carbohidratos. Ojo, porque no siempre la composición de las barritas son nutricionalmente muy interesantes. Nos pueden estar proporcionando pues variedad de aditivos que realmente no necesitamos, pero es importante que previamente al entrenamiento esas barritas sean más ricas en carbohidratos y más bajas en proteínas. Posteriormente al entrenamiento tendríamos que combinar también carbohidratos y proteínas, pero evidentemente el timing, como se suele decir, de la ingesta de nutrientes en los deportistas tiene especial importancia. Y antes de un entrenamiento tenemos que buscar un alimento que sea rico en carbohidratos, que no sean azúcares de absorción rápida, es decir, bajo en azúcares refinados, que además sea bajo en grasas y moderado en proteínas, para evitar que ese proceso digestivo sea excesivamente duro, vamos a decir, durante la práctica deportiva, que tiene unos altos requerimientos también de nuestro sistema cardiovascular, nutrientes y otros recursos que requiere la contracción muscular. Por lo tanto, ahí tendríamos, como veis, algunos alimentos de consumo habitual en sus versiones poco adecuadas para previamente a la práctica deportiva. Otro recurso fácil y rápido, que suele ser también muy habitual,
los paquetes de snacks o de aperitivos fritos y salados. Podemos decir unas patatas fritas, por ejemplo, una fuente de carbohidratos, bueno, bastante rápida, pero alta en grasa y alta en sal. Cualquier tipo de aperitivo salado podríamos decir que no es adecuado para tomar previamente a la práctica deportiva. ¿Por qué? Porque esa sal va a retener líquido, nos puede favorecer la deshidratación. Imaginaros que vamos a hacer ejercicio físico en un lugar en el que hay una alta humedad relativa y además hace calor, lo que aumenta la sudoración y las pérdidas de agua. Necesitaríamos una mayor ingesta de líquido durante ese entrenamiento. Y seguro que nos va a aparecer también una mayor sensación de sed, que a veces puede resultar también muy incómoda durante el ejercicio físico. Así que ya veis cómo lo que ingieres antes de la práctica deportiva, y no me refiero a una práctica deportiva muy exigente, sino pues a un entrenamiento diario moderado, puede influir en el rendimiento deportivo. Y esto cuando lo hacemos puntualmente un día y el resto de los días no se repite, no pasa nada, no vamos a notar un mayor efecto, pero si esto se repite como una pauta habitual, os digo que vamos a notar un descenso en el rendimiento. O no lo vamos a notar directamente, pero sí vamos a notar pues mayor cansancio, fatiga, sensación de que no le sacamos chispas a nuestros entrenamientos y por lo tanto tendremos que revisar qué es lo que estamos haciendo con nuestra pauta dietética, porque evidentemente todos estos alimentos entran a formar parte de nuestra dieta habitual y lo que es habitual es lo que produce mayor efecto en nuestro rendimiento deportivo, así que es importante tenerlo en cuenta. Y espero, por supuesto, que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.